Mi hijo me dijo que ya no quería llevar mi apellido y su padrastro se burló firmando los papeles. Mi nombre es Matías, tengo 34 años y llevo más de 12 trabajando como electricista industrial. No es un empleo elegante ni de oficina, paso los veranos arrastrándome por áticos que parecen hornos y los inviernos congelándome en obras al aire libre. Es un trabajo duro, con jornadas interminables, pero bien pagado si sabes lo que haces y no malgastas lo que ganas. Empecé como aprendiz, cobrando apenas por encima del salario mínimo, recibiendo descargas eléctricas diarias y soportando las bromas pesadas de los veteranos. Pasé 3 años aprendiendo el oficio a base de golpes y noches sin dormir, tomando clases nocturnas para obtener mis certificaciones mientras trabajaba más de 50 horas semanales. A los 24 me saqué la licencia de oficial, y a los 28 ya era maestro electricista. Todo lo logré con esfuerzo y constancia, sin enchufes ni favores. Hoy gano unos 75.000 al año, lo cual suena bien, hasta que recordase el divorcio y los pagos de manutención que devoraron la mitad de mi sueldo durante 3 años seguidos. Hace 3 años, Carolina, mi exesposa, y yo nos separamos. No voy a mentir, gran parte de la culpa fue mía. Trabajaba demasiado, casi no estaba en casa y la daba por sentada. En este rubro las horas extras son una constante, las llamadas de emergencia llegan a cualquier hora. Me perdí cenas, actos escolares, y todos esos pequeños momentos que sostienen un matrimonio. Cuando quise reaccionar, ya era tarde. Carolina había conocido a Rodrigo en su estudio de yoga, uno de esos lugares donde las membresías cuestan más que mi gasto mensual en comida. En menos de 6 meses ya vivía con él, en una casa que hacía que nuestro viejo departamento pareciera un trastero. Rodrigo es el típico tipo con dinero sin origen claro. Se autodenomina consultor, aunque nadie sabe bien de qué. Vive hablando de emprendimientos y flujos de ingresos, pero nunca lo vi trabajar. Conduce un Range Rover alquilado, viste trajes de diseñador y presume relojes que cuestan más que mi camioneta. En redes sociales se presenta como un gurú del éxito, hablando de crear imperios, aunque nadie sabe qué produce su supuesto imperio. Cuando el divorcio se resolvió, el juez me impuso $3,200 mensuales de manutención, es decir, más de $38,000 al año por un solo hijo, además de cubrir la mitad de los gastos médicos, escolares y actividades extracurriculares. Mi abogado intentó demostrar que era una cifra exagerada, considerando que Carolina vivía con Rodrigo en su mansión. Pero el abogado de ella me pintó como el padre ausente, el hombre que prefirió su carrera al hogar. El juez vio la vida de lujos que ella llevaba al lado de su nueva pareja y asumió que ese era el estándar que debía mantener por el bienestar de mi hijo. Así que dictó la sentencia, $3,200 cada mes, o enfrentaría embargos y cargos por desacato. No había margen de negociación. Durante 3 años, sin fallar un solo mes, el dinero salía directamente de mi cuenta. Mientras ellos presumían fotos en Cabo, Aspen, Hawái y Europa, yo sobrevivía con lo justo. Mi hijo Tomás tenía la última consola antes de que llegara a las tiendas, vestía ropa de marca y vivía en una casa con cine, piscina climatizada y garaje para 3 autos. Tomaba clases de esquí, iba a clubes privados y comía en restaurantes donde el aperitivo costaba más que mi cena completa. Yo, en cambio, habitaba un pequeño departamento de 80 metros cuadrados, con paredes tan delgadas que podía escuchar la televisión del vecino. Mis cenas solían ser sobras recalentadas, los domingos cocinaba en cantidad para sobrevivir la semana. Compraba en tiendas de descuento, usaba cupones y mi camioneta, una vieja F-150 del 2011, tenía más óxido que pintura. Mi mobiliario provenía de ventas de garaje y lo poco nuevo lo compré en línea de segunda mano. Mi lujo ocasional era pedir bebida mediana en vez de chica en el autoservicio. Aún así, jamás fallé con los pagos. Ni una sola vez. Porque ese dinero era para mi hijo. Tomás no tenía la culpa de que su madre y yo hubiéramos arruinado nuestro matrimonio. Sin embargo, la falta de respeto empezó de a poco. Un día, alrededor de 1 año y medio atrás, mi hijo dejó de llamarme papá. ¿Qué pasa, Tomás? Le pregunté. ¿Por qué me dices Matías? No sé, todos lo hacen, respondió, encogiéndose de hombros. Pensé que era una fase. Pero pronto cada visita se convirtió en una sesión de comparación. Rodrigo esto, Rodrigo aquello. Rodrigo le hablaba sobre inversiones, diversificación, contactos, ropa adecuada, éxito, todo lo que, según él, yo nunca podría enseñarle, porque solo era un electricista que trabajaba con las manos. Cada comentario dolía más que el anterior, y en silencio fui entendiendo que, para mi hijo, ya no era más el ejemplo. Era apenas una sombra del hombre que creía que debía ser su padre. Intenté hablar con Carolina varias veces sobre lo que estaba pasando con nuestro hijo, pero su respuesta siempre era la misma, que Tomás estaba formando su identidad y que no debía tomármelo de forma personal.
Decía que los chicos necesitaban diferentes modelos a seguir, figuras que les mostraran distintos caminos en la vida. Fácil decirlo para alguien que no era el padre que veía cómo poco a poco lo borraban del cuadro familiar, reemplazándolo con un empresario de apariencia impecable y sonrisa publicitaria, que en realidad solo presumía un coche de lujo alquilado y una vida construida sobre apariencias. El punto de quiebre llegó un sábado de marzo. Tomás debía pasar el fin de semana conmigo, como siempre, 2 fines de semana al mes y los miércoles alternos para cenar juntos. Cuando fui a recogerlo a casa de Rodrigo, lo vi salir con una camiseta deportiva personalizada. No era cualquiera, en la espalda tenía impreso el apellido Navarro, como si ya perteneciera a otra familia. Bonita camiseta, le dije, conteniendo la voz. Rodrigo me la mandó hacer. Vamos a un partido la próxima semana. Tiene palco VIP y conoce a uno de los jugadores, contestó con orgullo. Por supuesto que lo conocía. Rodrigo siempre decía tener contactos en todas partes, su especialidad era fingir que estaba un paso más arriba que los demás. Esa noche, Tomás se quedó en mi apartamento, pero fue como si no estuviera. Pasó toda la tarde en el sofá, pegado a su teléfono, escribiendo sin parar. Intenté recuperar algo de conexión, sugerí ver una película, hablar del colegio o retomar los planes para el viaje de campamento que habíamos armado hacía meses. Su respuesta fue fría, casi automática. Rodrigo ya me llevó de campamento, dijo sin levantar la vista del teléfono. Fue mucho mejor que lo tuyo. Tenía cabañas con aire acondicionado, lago privado, kayak, muros para escalar. No como tu carpa vieja en medio del bosque. Aquello me atravesó el alma. Durante años, esos campamentos habían sido nuestro ritual, solo él y yo, una tienda, un par de cañas de pescar, un pequeño fuego y horas de conversación sin distracciones. Nada lujoso, pero era lo único que realmente nos pertenecía. Y ahora, incluso eso había sido reemplazado por una versión más cara, más vistosa, más ajena. El domingo en la mañana, Tomás me pidió irse antes. Dijo que Rodrigo lo llevaría a un evento exclusivo en un club de campo y que no quería perdérselo. Es una oportunidad para hacer contactos, comentó con total seriedad, como si tuviera 30 años y no 13. Lo llevé de regreso 3 horas antes de lo acordado. Cuando llegamos, apenas me dijo adiós. Tomó su mochila, entró en aquella enorme casa y desapareció sin mirar atrás. Me quedé en la camioneta, frente a esa mansión de 6 habitaciones, con un jardín diseñado al milímetro, una fuente en la entrada y un garaje triple. Todo mantenido por el negocio de consultoría de Rodrigo, financiado en parte con mi propio dinero de manutención. Permanecí allí 5 minutos, mirando esa fachada perfecta y sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí. 2 semanas después, mientras trabajaba instalando cableado en un nuevo edificio médico, recibí el mensaje que me destrozó. El nombre de Tomás apareció en la pantalla. Papá, necesito hablar contigo de algo importante. El corazón me dio un vuelco. Me aparté a un rincón y lo llamé enseguida. No respondió. Dejé un mensaje. Lo intenté otra vez. Nada. Le escribí. ¿Qué pasa, hijo? Su respuesta llegó al instante. Quiero cambiar mi apellido de Ferreira a Navarro. Rodrigo dice que debería hacerlo oficial, que sería importante para él y para mamá. Me quedé mirando el teléfono, sin poder reaccionar. Las manos me temblaban. Lo llamé otra vez. Buzón. Intenté con Carolina. Silencio. 10 minutos más tarde, otro mensaje. El que me terminó de quebrar. Rodrigo dice que eres un perdedor, que ni siquiera puedes pagar una casa propia. Dice que merezco un padre exitoso, alguien que me dé oportunidades reales, que me enseñe a triunfar. Quiero su apellido, no el tuyo. Quiero ser Tomás Navarro. Cada palabra fue como un golpe en el estómago. 3 años pagando puntualmente cada cuota, 3 años trabajando sin descanso, comiendo lo más barato, viviendo en un apartamento diminuto para que a él no le faltara nada. 3 años asistiendo a cada visita, a cada evento escolar permitido, a cada llamada, para terminar leyendo que mi propio hijo me consideraba un fracasado. Escribí, borré, volví a escribir. Mensajes llenos de rabia, otros cargados de dolor, y algunos casi rogándole que no lo hiciera. Al final, después de 20 minutos mirando la pantalla, solo pude escribir una frase. Si eso es lo que quieres. Esa noche no dormí. Me quedé acostado mirando el techo, repasando cada recuerdo, cuando lo ayudé a montar su primera bicicleta, las noches en que le leía antes de dormir, los partidos que entrené antes del divorcio. Durante mucho tiempo, todo me pareció irreal. Como si mi vida, mis recuerdos, incluso mi papel como padre, pertenecieran a otra persona. A una versión antigua de mí que había dejado de existir hacía años, sepultada entre facturas, visitas de fin de semana y silencios incómodos al otro lado del teléfono. Esa sensación me acompañó cuando desperté aquella mañana y marqué el número de mi abogado.
Héctor, un hombre de voz firme y cansada, llevaba más de 25 años ejerciendo derecho familiar. Había visto de todo: padres desesperados por recuperar la custodia, madres destruidas, adolescentes manipulados para odiar a uno de los suyos. Había presenciado cada tipo de pesadilla legal imaginable. En su mundo ya no existía el asombro, solo resignación y rutina. «¿Quieren que firme para que Tomás cambie su apellido por el de Rodrigo?», le dije, apenas pude reunir fuerzas para hablar. Sentía la garganta seca, la voz quebrada de tanto pasar la noche en vela. Héctor guardó silencio unos segundos antes de responder. «Eso es una solicitud de cambio de nombre», dijo finalmente. «Puedes oponerte, pero si Tomás ya tiene más de 12 años y manifiesta su preferencia, los jueces suelen concederlo. A esa edad, los menores tienen derecho a participar en la decisión. No es agradable, pero es más común de lo que parece». «¿Y si no me opongo? ¿Si simplemente firmo sin pelear?». «Entonces solo firmas el consentimiento y se aprueba en menos de 2 semanas. Sin audiencia». «Pero, Matías, debes saber algo importante, ese tipo de solicitud casi siempre precede una adopción por parte del padrastro. Lo he visto muchas veces». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. «Significa que si Rodrigo busca adoptarlo y tú lo autorizas, perderás todos tus derechos como padre. La relación legal desaparece por completo: custodia, visitas, autoridad, todo. Y también termina de inmediato tu obligación de pagar la pensión. Desde el momento en que el juez lo aprueba, Rodrigo se convierte en el único responsable de Tomás: manutención, salud, educación, seguros, todo lo que un padre debe asumir. Una vez firmado, no hay vuelta atrás. Estás libre de todo vínculo legal». Colgué y me quedé inmóvil. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Libre de todo vínculo. Libre. 2 sílabas que sonaban a alivio, pero también a vacío. $38.400 al año dejarían de salir de mi cuenta. No más débitos automáticos, no más sentir que mi esfuerzo financiaba las vacaciones perfectas de una familia que me había desplazado. Pero a cambio, no volvería a escuchar su voz llamándome papá. No volvería a verlo trotar hacia mí en el parque. No habría más llamadas, ni cumpleaños compartidos, ni abrazos. Querían borrarme, reemplazarme por alguien mejor. Pues bien, tendrían lo que pidieron. Ni más, ni menos. Y cuando entendieran el peso de lo que implica ser padre, descubrirían que ese rol no se compra, se carga. 3 días después, el teléfono sonó. Era Carolina. Dejé que timbrara varias veces. Tenía esa intuición amarga de que nada bueno saldría de esa llamada. Cuando finalmente contesté, escuché la voz que conocía demasiado bien, esa dulzura ensayada que usaba cuando necesitaba algo. La misma que empleó para pedirme dinero durante el matrimonio o para que firmara como garante en su préstamo de coche. «Matías, hola», dijo con un tono casi amable. Tomás me contó sobre su conversación, sobre el cambio de apellido. Guardó silencio, esperando que yo respondiera. No lo hice. Rodrigo y yo estuvimos hablando, y creemos que lo mejor sería hacer una adopción completa. Tomás lo ve como su padre, y queremos hacerlo oficial. Sería lo más estable para él, una familia real. Me quedé callado unos segundos antes de repetir, con calma. ¿Estabilidad? ¿Así lo llaman ahora? Sí, contestó sin dudar. Matías, tú casi no estás presente. Trabajas demasiado. No puedes darle lo que nosotros sí. Él necesita un hogar estable, con 2 padres que estén ahí para él. Esa frase me hirió más de lo que esperaba. 2 padres que estén ahí para él. Como si los 13 años de desvelos, juegos, tareas escolares y abrazos fueran solo una anécdota sin valor. Como si todas esas veces que lo llevé de pesca, que le enseñé a andar en bicicleta o que lo sostuve cuando se caía no hubieran existido. Lo pensaré, respondí al fin, esforzándome por mantener la voz neutral. Necesitamos tu firma antes del viernes, insistió. El abogado de Rodrigo está preparando todo. No habrá juicios ni complicaciones, solo una firma y listo. Te dije que lo pensaré. Matías, no seas difícil, replicó con ese tono que mezclaba superioridad y falsa paciencia. Tomás lo quiere, Rodrigo también. Es lo mejor para todos. Dame hasta el viernes. Hablaré con mi abogado. Suspiró, exasperada, como si mi prudencia fuera un acto de crueldad. Está bien. Pero no tardes. Tomás está emocionado con la idea. Colgó y, sin pensarlo, marqué el número de Héctor. Quieren una adopción completa, le conté. Rodrigo quiere ser el padre legal de Tomás. Carolina intenta presionarme para que firme antes del viernes. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Quiero que redactes el consentimiento. Que no quede ni una rendija abierta. Que se especifique claramente que, una vez se apruebe la adopción,
Todos mis derechos y obligaciones terminan. Absolutamente todos. Héctor respiró hondo antes de hablar. Tengo que preguntarlo, Matías. ¿Estás completamente seguro? No hay arrepentimiento posible. Una vez el juez firme, Tomás dejará de ser tu hijo legalmente. No podrás revertirlo. Estoy seguro. Ellos quieren que Rodrigo sea su padre, pues que lo sea. Estoy cansado de ser la billetera mientras otro finge ser el héroe. De acuerdo. Pero entiéndelo bien, no solo renuncias a la custodia. Rompes todo vínculo legal y emocional a ojos de la ley. Si algún día Tomás cambia de parecer, no habrá forma de volver atrás. Entonces más vale que Rodrigo esté preparado para sostener lo que pidió, respondí con frialdad. El papeleo tomó 4 días. Héctor se encargó de que cada palabra estuviera blindada. Ninguna ambigüedad, ninguna posible interpretación distinta. El documento establecía que renunciaba de forma voluntaria y permanente a mis derechos como padre, y que todas las obligaciones financieras cesarían en cuanto se aprobara la adopción. Rodrigo Navarro asumiría por completo las responsabilidades legales, económicas y parental sobre Tomás Ferreira, quien pronto se convertiría oficialmente en Tomás Navarro. Héctor preparó un informe minucioso que detallaba cada aspecto de lo que Rodrigo estaba a punto de asumir, los $38.400 anuales en manutención, los $21.000 por semestre correspondientes a la matrícula del colegio privado que yo había estado pagando junto con Carolina, además del seguro médico, gastos fuera de cobertura, cuotas deportivas, campamentos de verano, tecnología, ropa, todo desglosado con precisión. En total, las cifras ascendían a unos $80.000 por año. Quiero que comprendan bien lo que están aceptando, le dije a Héctor mientras repasábamos las páginas. No quiero que luego digan que hubo malentendidos. No lo leerán, me respondió sin dudar. Verán tu firma y creerán que estás siendo colaborativo. Su abogado apenas lo mirará, pensará que es un trámite más. Nadie imagina que alguien renuncie voluntariamente a su propio hijo. Entonces están a punto de aprender algo nuevo, contesté con calma. El abogado de Carolina revisó los documentos con tanta prisa que ni siquiera se detuvo en los detalles. Parecían más interesados en conseguir mi firma que en entender lo que firmaban. Tal vez pensaron que seguiría pagando por culpa o por necesidad de mantener algún vínculo con mi hijo. Lo que no sabían era que ya no quedaba culpa, ni vínculo, ni miedo. Firmé todo un martes por la tarde, en la oficina de Héctor. Mi mano no tembló, no hubo vacilaciones ni dudas de último momento. Él presenció la firma, certificó los papeles ante notario y los envió al tribunal ese mismo día. Pagamos un cargo adicional para acelerar el proceso, y el viernes, el juez aprobó todo sin audiencia, ya que ambas partes habían dado su consentimiento. El lunes siguiente ya era oficial, Rodrigo Navarro se convertía en el padre legal de Tomás. Yo dejaba de serlo. Solo era un hombre que, alguna vez, había tenido un hijo. Esa noche hice algo que no había hecho en 3 años, abrí mi cuenta bancaria sin sentir esa punzada de ansiedad que me acompañaba cada fin de mes. Vi el saldo con una mezcla de alivio y silencio interior. Después abrí una hoja de cálculo y empecé a hacer cuentas, $3.200 al mes que ya no se irían. Dinero que, por primera vez, era completamente mío. Esa misma noche creé una cuenta de ahorros y programé una transferencia automática de $1.600 mensuales, la mitad de lo que solía destinar a la manutención. Sería mi fondo de emergencia, mi futuro. La otra mitad la usé para abonar una parte sustancial de mi camioneta, lo suficiente para liquidarla en 18 meses en lugar de 4 años. Por primera vez, no tenía más deudas que el alquiler. Luego me recosté, cerré los ojos y esperé a que llegaran las consecuencias. No tardaron. 6 días después, un miércoles por la tarde, estaba trabajando en una obra, instalando conducciones eléctricas en un edificio comercial, cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Primero Carolina, luego Rodrigo, después otra vez Carolina, un número desconocido, y de nuevo Carolina 2 veces más. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón. Terminé mi turno, limpié con calma mis herramientas y solo revisé el teléfono al subir a la camioneta. Esa noche, al llegar a casa, escuché los mensajes. Fueron un regalo. El primero, de Carolina, sonaba confundido. Matías, recibí una llamada rara del colegio de Tomás. Dicen que cambió el responsable del pago de la matrícula, ¿podrías devolverme la llamada? Debe ser un error. El siguiente era de Rodrigo, irritado. Tenemos que hablar sobre los pagos de manutención. El depósito automático no llegó este mes. No sé qué error bancario hubo, pero arréglalo cuanto antes. Luego vino otro de Carolina, ya con tono de alarma. El colegio asegura que tú te quitaste del registro financiero y que ahora Rodrigo es el responsable total de la matrícula. Eso no puede ser. La adopción solo era un trámite para el apellido. Llámame, esto se tiene que aclarar. Después llegó el mensaje donde el pánico se desbordó.
Matías, contesta. La escuela exige $21.000 antes de la próxima semana o suspenderán a Tomás. ¿Qué firmaste? ¿Qué hiciste? Llámame ya. El último mensaje de Rodrigo fue pura rabia. No sé qué tipo de broma es esta, pero no tiene gracia. Esos pagos deben seguir. No voy a cubrir los gastos de tu hijo solo porque firmaron unos papeles. Finalmente, estaba la llamada del director Benítez, del colegio de Tomás. Su mensaje fue formal, pero cada palabra pesaba más que la anterior. Señor Ferreira, le habla el director Benítez de la Academia Northpoint. Llamamos con respecto a la inscripción de Tomás para el próximo semestre. Nuestra oficina de finanzas contactó al señor y la señora Navarro tras los recientes procesos de adopción, solicitando el pago de los $21.000 correspondientes al periodo. Hubo confusión sobre quién debía asumir la responsabilidad. La señora Navarro insistió en que usted seguía siendo el responsable, mientras que el señor Navarro se mostró alterado y pidió un plan de pagos. Sin embargo, nuestro departamento legal revisó los documentos judiciales. Al ser el señor Navarro el padre legal de Tomás, todas las obligaciones financieras, incluida la matrícula, han pasado a su nombre. Es el procedimiento estándar en estos casos. El pago debe completarse antes del día 15 del próximo mes, de lo contrario, lamentablemente tendremos que suspender la inscripción del alumno. Escuché ese mensaje 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque cada palabra era la confirmación exacta de que había recuperado mi vida. Guardé aquel mensaje en mi teléfono. Lo escuché 3 veces seguidas, con una mezcla de incredulidad y satisfacción difícil de describir. Queríamos informarte como una cortesía, ya que has sido un fiel colaborador de la Academia durante muchos años. Siempre has cumplido puntualmente con los pagos y lo valoramos enormemente. Saludos cordiales. Cada palabra era una confirmación de lo que ya sabía, pero escucharlo me dio una extraña calma. $21.000 por semestre, $42.000 al año. Súmale los 38.400 en manutención anual que Rodrigo acababa de heredar. Eso daba un total de $80.400 al año. Una cifra que, hasta ese momento, salía de mis bolsillos. Y pensar que ese mismo tipo me había llamado fracasado, que me había dicho que yo no podía aspirar a tener una casa decente. El mismo que, con sonrisas y relojes caros, convenció a mi hijo de que su padre era un inútil. Lo recuerdo mostrando su auto nuevo, su ropa de diseñador, su vida de empresario exitoso, mientras yo trabajaba horas extra para cubrir las cuotas del colegio, el seguro médico y los torneos deportivos de mi hijo. Pero ese mensaje cambió todo. Porque, de repente, las cuentas ya no eran mías. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era Carolina. Respondí, aunque en el fondo ya sabía lo que venía. ¿Qué hiciste? Preguntó sin saludar, con la voz entrecortada. Nunca la había escuchado hablar así. Ni siquiera cuando el matrimonio se estaba derrumbando y las discusiones parecían incendiar la casa. Su voz temblaba de verdad. Hice exactamente lo que tú querías, lo que Tomás quería, y lo que Rodrigo deseaba, respondí con calma. La escuela nos acaba de decir que debemos $42.000 por el año completo, dijo atropelladamente. Que ahora todo es responsabilidad de Rodrigo. Que ya no hay división, ni mitad, ni nada. ¿Todo? Sí, es correcto, dije con frialdad. Eso no puede ser. La adopción era solo un trámite. Tú debías seguir pagando la educación de Tomás. Eso nunca debía cambiar. Yo debía pagar la educación de mi hijo, Carolina. Pero Tomás ya no lo es. Legalmente, ahora es hijo de Rodrigo. Eso incluye absolutamente todo, colegio, seguro, atención médica, manutención. Es su deber. Silencio. Solo podía escuchar su respiración irregular del otro lado, ese sonido característico de cuando alguien intenta pensar demasiado rápido y no encuentra una salida. No puedes hacer esto, susurró finalmente. Ya lo hice, contesté. El juez firmó el lunes pasado. Es oficial y permanente. No podemos costearlo, dijo, desesperada. ¿Sabes lo que significa pagar 42.000 más los demás gastos? El negocio de Rodrigo no está yendo bien. Lo sé. Es prácticamente lo que yo pagaba al año solo de manutención. Sin contar los médicos, los deportes, los campamentos o los uniformes. Créeme, sé exactamente cuánto cuesta. Ahora Rodrigo también lo sabrá. Bienvenido a la paternidad. Su tono cambió de súplica a furia. Lo hiciste a propósito. Nos tendiste una trampa. Nos ocultaste todo. No oculté nada. Ustedes insistieron en que Rodrigo fuera el padre de Tomás. Pues lo es. Felicidades por su nueva familia. Espero que sea todo lo que soñaron. Estás destruyendo la vida de Tomás, gritó. Todo por venganza. No, le respondí con firmeza. Estoy recuperando la mía. Tomás eligió a Rodrigo. Tú elegiste a Rodrigo. Y él dijo que quería ser el padre real. Pues bien,
Ahora lo es, con todas las responsabilidades reales que eso conlleva. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelearlo. Nuestro abogado dice. Tu abogado no leyó los documentos, la interrumpí. Ese error no es mío. Suerte con eso. Colgué sin esperar respuesta. La semana siguiente fue una locura. Carolina me llamó 17 veces. Rodrigo, 9. Tomás, solo 2. Fueron esas 2 llamadas las que más me costó ignorar. Su voz sonaba diferente, más frágil, más joven, casi como cuando era un niño que no entendía por qué papá no estaba en casa. Pero no contesté. No iba a caer otra vez en el mismo ciclo. Al 8º día, cambié de número. Antes de desconectarlo, envié un último mensaje. Toda comunicación futura sobre Tomás deberá dirigirse a Rodrigo Navarro, su padre legal. Yo no tengo ninguna participación. Bloqueé todos los números y cerré ese capítulo. Por fin, 10 días después, mi abogado Héctor me llamó, con una risa contenida. Matías, tienes que escuchar esto, dijo, divertido. Presentaron una demanda para revertir la adopción. Alegan que los engañaste, que no les explicaste las implicaciones financieras. ¿Y oculté algo? Nada. Todo estaba perfectamente detallado. Su abogado revisó los papeles antes de firmar. Están alegando ignorancia de la ley, y eso no tiene peso. Básicamente están admitiendo que su abogado es un incompetente. ¿Tienen alguna posibilidad de ganar? Héctor soltó una carcajada. Ninguna. La ley es clarísima. Cuando un padrastro adopta, todos los derechos y obligaciones se transfieren por completo. Cualquier abogado lo sabe, es lo primero que se enseña en derecho familiar. Si su abogado no lo explicó, ese problema es suyo, no tuyo. ¿Y los costos judiciales? Oh, los pagarán, respondió. Y cuando pierdan, tú podrás contrademandar por acoso y por gastos legales. Eso podría costarles otros 15 o 20 mil dólares. Perfecto. Que lo intenten. Quiero verlo hasta el final. Las 6 semanas siguientes marcaron el inicio de mi nueva vida. La primera nómina sin deducciones de manutención la usé para comprar un sofá nuevo. No de segunda mano, no de catálogo viejo. Fui a una tienda real. Me senté en 15 modelos distintos hasta encontrar uno cómodo, amplio, con ese olor a tela nueva que nunca había tenido en casa. Pagué en efectivo. El vendedor me miró como si fuera raro, pero no me importó. Ese sofá era símbolo de algo más que comodidad, era independencia. Con la segunda nómina abrí 2 cuentas de inversión. $1000 en fondos indexados, 1000 más en una cuenta de retiro. Empecé a leer sobre planificación financiera, inversiones a largo plazo, intereses compuestos. Por primera vez en años, el dinero que ganaba trabajaba para mí. Y con la tercera nómina me di un gusto. Fui a un restaurante de verdad, de esos donde el menú no tiene fotos. Pedí el mejor filete, una entrada, un vino decente y postre. No miré los precios. Dejé una propina del 30%. Salí de allí sintiéndome libre, con la certeza de que ya no era un proveedor invisible, sino un hombre que podía vivir sin sentir culpa. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, todo se derrumbaba. Mi primo, que aún mantenía contacto con la familia de Carolina, me contaba los detalles. La escuela había suspendido la matrícula de Tomás porque no pudieron pagar la primera cuota. Sin matrícula, no había clases. Tuvieron que inscribirlo de urgencia en una escuela pública, la misma a la que Carolina llamaba una pérdida de tiempo y que Tomás solía ridiculizar diciendo que era para chicos que no podían pagar algo mejor. La caída de estatus fue dura. El Range Rover de Rodrigo fue reposeído en el estacionamiento del club campestre. 3 meses de atraso. Alguien grabó el momento exacto, la grúa enganchando el vehículo, Rodrigo gritando frente a todo el mundo, y los socios mirando con una mezcla de burla y lástima. El vídeo terminó circulando por redes locales. No tardó en llegar a mí. Lo vi una vez, sin sonido, y lo borré. No necesitaba recrearme. La vida ya se estaba encargando de equilibrar las cuentas. Poco después, los bolsos de diseñador de Carolina comenzaron a aparecer en sitios de reventa. Gucci, Prada, Louis Vuitton, los mismos accesorios que, indirectamente, yo había financiado con años de manutención. Ahora se ofrecían por precios ridículos, apenas una fracción de lo que costaron. Su círculo social, el que tanto defendía, comenzó a darle la espalda. Nadie quiere estar cerca de una pareja que pasa de presumir viajes al Caribe a vender sus pertenencias para pagar deudas. Mi primo también me dijo que Rodrigo había cerrado temporalmente su negocio. Las redes sociales del emprendedor exitoso quedaron en silencio. Sin autos de lujo, sin fotos en eventos, sin frases motivacionales. Solo silencio. Mientras tanto, yo aprendí a disfrutar de lo sencillo, dormir sin ansiedad, comer sin pensar en facturas, mirar mi cuenta bancaria sin miedo. Cada pequeño gesto, pagar en efectivo,
Comprar algo sin culpa, tomarme un café tranquilo, era un recordatorio de que, al final, la verdad siempre encuentra su equilibrio. No necesité venganza. La realidad ya se encargó de eso. Las redes sociales de Carolina y Rodrigo se fueron apagando lentamente. Ya no subían fotos de viajes ni cenas costosas, el brillo falso de su vida perfecta empezó a desmoronarse frente a todos. Cuando llegó el día de la audiencia, la tensión previa parecía haberse evaporado. Fue un cierre frío, casi sin dramatismo, como si el destino ya estuviera escrito. El abogado que contrataron esta vez no era el mismo que los había asesorado en la adopción. Aquel joven, con traje arrugado y mirada insegura, parecía más un estudiante que un profesional. Balbuceó que yo no había explicado las consecuencias financieras del proceso, que mis acciones habían sido poco éticas. Pero la jueza, una mujer firme, de mirada cansada pero aguda, lo detuvo en seco. ¿Está usted diciendo que sus clientes no comprendían que adoptar a un niño implica mantenerlo económicamente? Le preguntó con una mezcla de incredulidad y fastidio. El abogado tartamudeó, intentando recomponer sus ideas. Ellos creyeron que el señor Ferreira continuaría ayudando por una cuestión moral, su señoría, que el trámite era simbólico. La jueza negó lentamente con la cabeza. Entonces, según usted, sus clientes quisieron borrar a un padre del acta, quedarse con el hijo y, además, esperar que ese mismo padre siguiera pagando las cuentas. Eso no es moralidad, eso es irresponsabilidad. El silencio se volvió pesado. La jueza repasó los documentos y tras unos segundos, declaró con firmeza. El señor Navarro asumió sus deberes de manera voluntaria y con asesoría legal. La adopción es permanente. Su solicitud queda denegada. Los costos del proceso corren por cuenta de los demandantes. El golpe del mazo selló el final. Me levanté, respiré profundo y salí sin mirar atrás. Carolina estaba con los ojos rojos, Rodrigo mantenía la cabeza baja. No hubo palabras entre nosotros. En ese instante comprendí que, más allá de los papeles, lo que había perdido ya no podía recuperarse. Pasaron 2 meses antes de que el pasado volviera a tocar mi puerta. Una llamada desconocida rompió la rutina. ¿El señor Ferreira? Habla el vicedirector Salcedo, de la escuela Roosevelt. Llamo por Tomás Navarro. Mi pecho se tensó. ¿Qué ocurrió? Su alumno estuvo involucrado en una pelea. Llamamos a sus padres, pero no contestan. Usted aún figura como contacto de emergencia. Si nadie viene, deberemos contactar a servicios sociales. Guardé silencio. No era mi responsabilidad. Ya no lo era. Pero cuando un vínculo es real, ni los documentos ni las firmas lo disuelven por completo. Así que conduje hasta la escuela. Tomás estaba en la oficina, con la cara golpeada y la mirada perdida. Cuando me vio, apenas susurró. ¿Viniste? Solo asentí. El vicedirector explicó que otro chico se había burlado de él por el cambio de apellido. Tomás se defendió, y terminó suspendido. Me ofrecía llevármelo. En el camino, ninguno habló. Parecía que cada palabra podía romper algo más. Finalmente, en un pequeño restaurante al borde de la carretera, él habló. Todo está mal. Rodrigo y mamá pelean por dinero. Él dice que no me quiere, que solo la quería a ella. Grita que lo arruiné. No mereces cargar con eso, le respondí con calma. ¿Y tú? ¿Estás feliz de que les vaya mal? No. Pero no siento pena por alguien que está enfrentando lo que él mismo eligió. Tomás bajó la cabeza. Yo también elegí. Fui yo quien pidió la adopción. Nadie me obligó. Eras un niño, le dije. Y los niños se equivocan. Pero ahora estoy atrapado con alguien que no me soporta. Entonces aprende, Tomás. Aprende que las decisiones tienen peso, que no se puede jugar con las personas y luego esperar que todo siga igual. Él levantó la vista, con lágrimas resbalando por su cara. ¿Puedo seguir llamándote papá? La pregunta me paralizó. Tardé unos segundos antes de contestar. Claro que sí, le dije. Si eso te da paz, siempre podrás hacerlo. Han pasado 8 meses desde aquel día. Carolina ahora vive con Tomás en un pequeño apartamento lejos de los lujos que la cegaron. Rodrigo desapareció, dejando deudas y una demanda por incumplimiento de manutención. Ella trabaja en una tienda, es su primer empleo en años. Tomás estudia en una escuela pública, y por primera vez, parece tranquilo. Sus calificaciones mejoraron, se unió al club de robótica, aunque su vida cambió por completo, ha encontrado algo que nunca tuvo, estabilidad. Nos vemos 2 veces al mes. A veces almorzamos, otras simplemente caminamos. No tengo derechos legales sobre él, pero sigo estando. No por obligación, sino porque, aunque el mundo cambie los títulos, la sangre no olvida lo que siente. Ya no pienso en lo que perdí, sino en lo que quedó, la certeza de que ser padre no es firmar un papel ni pagar una cuenta. Ser padre es estar ahí cuando nadie más aparece.
Es escuchar cuando el resto grita, y quedarse cuando los demás huyen. Y aunque la vida nos haya puesto en caminos distintos, sé que en el fondo él entiende quién fui. No el hombre que firmó papeles, sino el que se quedó cuando todo se derrumbó. Tal vez algún día, cuando sea mayor, mire atrás y recuerde que hubo alguien que, sin tener obligación alguna, siguió apareciendo. No por deber, sino por amor.